Hola, ¿qué tal compañeros y profesora? Mi nombre es Luis Alberto Silva y a continuación les voy a presentar una breve exposición sobre caracterización de materiales. Esta actividad corresponde a la evidencia de aprendizaje de la unidad 3 de la materia de materiales y nanotecnología. Vamos a comenzar. Ok. Muy bien. Como les comentaba, el título es Técnicas de caracterización y vamos a hacer hincapié principalmente en una técnica que se llama análisis termogravimétrico. La caracterización de materiales se refiere al proceso de identificar las características particulares de un material a partir del estudio de sus propiedades físicas, químicas, térmicas, magnéticas y ópticas. ¿Sí? La caracterización de materiales nos va a permitir obtener diferentes tipos de información, como puede ser la composición de un material, la estructura de un material, la topología, la morfología, entre otras. ¿Cuál es el propósito de la caracterización de materiales? Bueno, el propósito o la finalidad es poder identificar propiedades de los materiales, ¿sí? Para poder así valorar su utilidad y las diversas aplicaciones que estos materiales pudieran tener. De acuerdo a las propiedades que queremos estudiar, las técnicas de caracterización se pueden clasificar en 5 tipos principales, que son las mecánicas, las térmicas, eléctricas, magnéticas y ópticas. Y es aquí dentro de las térmicas donde vamos a encontrar el análisis termogravimétrico que les comentaba hace un momento. Ok, entonces, ¿qué son los métodos de análisis térmicos? Pues bien, estos métodos son un conjunto de técnicas analíticas que estudian el comportamiento térmico de los materiales mientras se les somete a un programa de temperaturas controlado. Es decir, dentro de los métodos de análisis térmico, lo que va a suceder es que vamos a tener una muestra la cual vamos a someter a un proceso de calentamiento y entonces vamos a observar cómo es que cambia o varía el peso de la muestra, ¿sí? En función del tiempo o en función de la temperatura. Y aquí podemos encontrar diversas técnicas que corresponden a los métodos de análisis térmico. Por ejemplo, una de ellas es la termogravimetría, que es la que vamos a explicar a continuación. Encontramos también otras técnicas como el análisis termomecánico, la termooptometría, el análisis electrotérmico, entre otras. El análisis termogravimétrico es una técnica empleada para medir el peso de una muestra frente al tiempo o la temperatura, mientras se somete la muestra a un programa de temperatura controlado en una atmósfera específica, ¿sí? Este análisis o esta técnica tiene una característica fundamental, una característica muy importante, y es que solamente nos permite detectar procesos en los que se produce una variación de peso. Por ejemplo, en los procesos de descomposiciones, en los procesos de sublimación o en los procesos de absorción. ¿Sí? No nos permite estudiar procesos como son las fusiones o las transiciones de fase. Ahora, ¿qué instrumentación se utiliza en este tipo de análisis? Bueno, lo que utilizamos aquí en el análisis termogravimétrico es una termobalanza, la cual está compuesta por 5 partes principales. La primera es la microbalanza, que es electrónica, un horno infrarrojo, que es el que va a calentar la muestra, y un programa
un programador de temperatura. Asimismo, cuenta con un controlador de atmósfera y un dispositivo para almacenar los datos de peso y temperatura. Pero antes de poder hacer el análisis de la muestra, primero debemos de asegurarnos que nuestra muestra cumpla con 3 aspectos muy importantes, 3 requisitos particulares. El primero es que cuando el espécimen es sólido, se deben obtener submuestras homogéneas y representativas de diferentes puntos de la muestra. Es decir, lo que buscamos es una muestra que sea uniforme y homogénea, para evitar que tengamos sesgos en los resultados. También, si la muestra es líquida, se debe mezclar lo suficiente para asegurar que sea una mezcla homogénea. Y por último, las muestras a analizar deben ser sólidas, deben ser polvos o cristales, ¿sí? Y en una cantidad que no sea inferior a 20 miligramos. Esto para que la muestra pueda ser representativa. Ahora, ¿cómo funciona una termobalanza? Bueno, el funcionamiento de la termobalanza la podemos resumir en 6 pasos particulares. El primero es que empezamos colocando la muestra en un automuestrador. El automuestrador es una plaquita o una especie de base que está encima de la microbalanza, y es ahí donde ponemos la muestra. Una vez ahí, la microbalanza registra la masa inicial de la muestra, y una vez registrado la masa inicial de la muestra, el horno infrarrojo aplica calor sobre la muestra. Mientras el horno infrarrojo está aplicando calor, la microbalanza va a ir registrando los cambios del peso de la muestra. La información obtenida se va a presentar en la pantalla del equipo, donde vamos a poder visualizar el tiempo, vamos a poder visualizar la temperatura y la variación del peso. Para finalizar la prueba, la podemos hacer de manera automática, la podemos hacer cronometrada en caso de que queramos establecer un periodo de tiempo, o la podemos hacer manual, es decir, la podemos parar o detener en el momento en que nosotros creamos conveniente. Ahora bien, hay un link que dejé ahí en la parte de abajo de la diapositiva, en el cual se puede ver que es un link de YouTube. Ahí se puede encontrar un video sobre el funcionamiento de la termobalanza. Me pareció muy interesante y por lo tanto lo dejo para cualquier referencia. ¿Cómo se presentan los resultados? Bueno, los resultados se pueden presentar por medio de una tabla, o se pueden presentar por medio de una gráfica. Si se presenta por medio de una gráfica, vamos a tener que en el eje de las Y vamos a representar el peso, y en el eje de las X vamos a representar la temperatura o el tiempo. Y ahora bien, ¿qué datos podemos incluir ahí, o qué datos podemos representar en la gráfica o en una tabla? Bueno, podemos representar el porcentaje de pérdida de peso junto con el producto al que corresponde, si se conoce. Es decir, muchas veces cuando sometemos una muestra a un proceso de secado, vamos a encontrar que gran parte del peso que se pierde de la muestra corresponde a agua que se ha perdido, que se ha secado, ¿sí? Entonces, así como el agua, pues puede haber otras sustancias u otros elementos que al perderse o secarse pueden influir en la disminución del peso de la muestra. También podemos representar el porcentaje de pérdida de peso de la muestra por etapas, y también podemos representar la velocidad con la que la muestra va a estar perdiendo o ganando peso.
Por último, tenemos las aplicaciones. Las aplicaciones del análisis termogravimétrico. Bueno, algunas de las aplicaciones de esta técnica más importante son en el área de la industria de alimentos, en las farmacéuticas o en los laboratorios de investigación. Y aquí, en estas áreas, se utiliza este tipo de análisis para determinar el contenido de humedad, para determinar la materia volátil, las cenizas o la cantidad de carbono. También se utiliza para hacer estudios composicionales, se utiliza para determinar la pureza de un material, se puede utilizar para hacer estudios de descomposición y estabilidad térmica, o se puede también utilizar para hacer estudios cinéticos. Pues bien, esto ha sido todo, compañeros. Espero les haya gustado. Muchas gracias y hasta la próxima.